Bienvenidos hermanos. Pueden abrir sus Biblias ahí en Lucas capítulo 3, en donde ya habíamos tenido la lectura anterior. Seguimos en esta serie acerca de Lucas, en donde queremos exponer de alguna manera todo el texto, seleccionando varios capítulos, especialmente algunos textos seleccionados por el pastor que son de absoluta necesidad para conocer acerca de la persona misma de Jesús. Y este texto de Lucas 3 nos inserta en una persona que ya había sido mencionada, que se llamaba Juan. Pero hoy conocemos ya a un Juan adulto, un Juan apodado el Bautista, ¿no es cierto? Y este joven predicaba acerca de quién era el Mesías que iba justamente a venir. Y ese era Jesús, ¿no? Y en medio de esta predicación nosotros nos encontramos con un Juan que es ferviente y claro, ¿no? Que es un hombre apasionado por el Mesías, apasionado por lo que va a ocurrir, apasionado por la salvación incluso del pueblo de Dios. Y Lucas está expectante de alguna manera contándonos esta historia, que quizás él pudiese incluso no habernosla contado, ¿no? Pero así como el Señor inspiró a Lucas de alguna manera se siente motivado también a escribir acerca de Juan el Bautista, de quién es y de cómo nos presenta a Jesús el Cristo. Y lo primero que hace Lucas es mostrarnos un poco de historia para darnos un fundamento sólido respecto de que Jesús vino en el tiempo y en el espacio, ¿no? Interrumpe nuestro tiempo y nuestro espacio, que Jesús no es un tipo de religión abstracta, ¿no? Sino que Cristo en realidad es una persona que estuvo aquí en la tierra, la segunda persona de la Trinidad que toma la decisión de encarnarse, ¿no? De vivir junto a nosotros, de habitar en medio de esta tierra, de habitar en medio del pecado. Y es por eso que Lucas nos da tanto detalle en los primeros versículos acerca de quién era el emperador, quién era el gobernador, quién era el tetrarca, ¿no es cierto? Quiénes eran en ese tiempo los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote, ¿no? Y eso nos da una relevancia tremenda, porque el cristianismo a veces se ve como si fuera simplemente una religión de corazón, ¿no? Que no tuviese una base histórica, que no tuviese una base contundente en la cual nosotros poder afirmarnos. Y realmente el cristianismo es mucho más allá que un sentimiento común de que hubo alguien que se llamó Jesús y que pudo haber existido o no. El cristianismo enfatiza que Cristo verdaderamente existió, que estuvo aquí en la tierra, que fue en un tiempo determinado, y Lucas se preocupa de darnos esa impresión, que Jesús no era un holograma, que Jesús no era simplemente un espíritu que andaba por ahí, ¿no? Sino que Jesús era Dios encarnado. El único Dios que ha tomado la decisión históricamente de encarnarse, de ser persona y de habitar en medio de su pueblo. Porque los dioses romanos no estaban dispuestos a hacer eso. Y los dioses griegos tampoco. Así que primero quiero partir con eso, diciendo que Jesús debe estar en un centro de certeza para nuestra vida como pueblo de Dios. Así como para Lucas estuvo la centralidad histórica importante e impactante para la vida de él, de esa misma manera debe ser la historia de Jesús, la vida de Jesús en esta tierra, esa certeza plena de que Jesús estuvo aquí, se encarnó, Dios encarnado,
vivió en medio de nosotros, escuchó la predicación incluso de Juan el Bautista, se bautiza, ¿no es cierto?, como vemos, como vamos a ver en la próxima predicación, y eso es algo muy relevante, el poder vivir con esa certeza de la realidad de Jesús, de ese Dios que interviene en el mundo y interviene viniendo a vivir en medio de nosotros. Y hay algo bien relevante en medio de lo que está sucediendo acá, que Juan cita el libro de Isaías, especialmente el capítulo 40, cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Juan está citando el libro de Isaías, e incluso la cita de Isaías es hermosa, porque dice que todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan el Bautista está alucinado también con esta predicación de Isaías. ¿Por qué está tan alucinado con esta predicación? ¿Por qué está tan impresionado con esta predicación? Justamente porque el valle, la creación, se está prácticamente estirando como una alfombra roja, ¿no?, que recibe a sus invitados principales. Los valles y los collados se postran, enderezan, ¿no? Se baja todo monte y todo collado, y los caminos torcidos se enderezan, justamente porque viene la salvación. La creación está dispuesta a rendirse, ¿no? Todo lo creado se rinde delante del Creador, delante de este Cristo que va a venir. Y Juan el Bautista está diciendo eso. Eso es la impresión y la imagen de Isaías. Como les mencioné anteriormente, era como justamente tirar la alfombra roja, ¿no? Estirarla, y que por ahí viene nuestro Rey, nuestro Salvador. Y la creación entonces forma parte de esa alfombra roja que está dispuesta a preparar ese camino de alabanza para conocer la salvación del Señor. Y de hecho ni siquiera los montes, ¿no?, van a ser capaces de impedir lograr ver la salvación en Jesús. ¿Por qué? Porque van a estar postrados, ¿no? Esa es la imagen que tiene Isaías en su mente. Y esa es la imagen que utiliza Juan el Bautista para presentarnos que ya viene, ¿no?, el Cristo. Que esto ya está sucediendo, que el monte y el collado está listo para recibir a Jesús. Y eso es bien interesante y es bien bonito. La creación toda, ¿no?, se rinde delante de su Creador. Y aquí hay una importancia crucial en el ministerio de Juan el Bautista. Y es la comprensión que él tiene de que ya habían pasado 400 años de silencio, en donde no había habido profeta en la tierra de Israel, en donde no había habido un movimiento tan importante y tan crucial que cambiara de alguna manera la vida que ellos estaban viviendo. Y entonces aparece Juan el Bautista, y la intención de los evangelistas al mostrarnos a Juan el Bautista es que nosotros comprendamos que ese tiempo de silencio ya pasó, porque Dios está actuando para salvar a su pueblo. Dios no permanece callado y en silencio para siempre, sino que Dios ya entró en la historia, irrumpió en la historia en el tiempo de Tiberio César. Dios irrumpió a través de Cristo en la historia para traernos la salvación e interrumpir ese silencio. Y Dios tiene ese derecho y ese placer de interrumpir ese derecho y esa vida pasiva que nosotros podemos tener. Y Lucas describe incluso el ministerio de Juan el Bautista como un punto más allá, con un llamado al arrepentimiento. El concepto de la ética bíblica y de la ética que nos presenta el Evangelio comienza aquí. De alguna manera comienza en Juan
el Bautista. La idea ética clave que comienza a partir de Cristo comienza con este llamado al arrepentimiento. Y la relevancia de la predicación de Juan el Bautista es que el ser llamados hijos, formar parte de su pueblo, es un privilegio y no un derecho. Fijémonos en el versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Muchos israelitas en el tiempo de Juan y siempre el pueblo hebreo ha tenido esta realidad de asimilación, que muchas veces lo asimilamos también nosotros los creyentes. Y es que porque pensamos muchas veces, o los que asistimos a la iglesia, que pensamos que porque hemos nacido en una cultura cristiana, en una familia cristiana, porque nuestros abuelos, nuestros ascendientes, qué sé yo, fueron pastores, fueron ministros, fueron misioneros, ¿no? Entregaron su vida en otro país. Eso nos entrega a nosotros también un cupo asegurado delante del Señor. Mucha gente sentía ese derecho al ser heredero de Abraham, de venir de esa simiente, de la simiente justamente de Abraham, de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte del pueblo hebreo, perdón. Y la verdad es que Juan está aclarando esto, que no hay otra manera de estar delante de Dios sino reconociendo a Dios y arrepentirse de sus pecados, reconociendo la santidad de Dios y la pecaminosidad de cada uno de nosotros. Y frente a eso, el hacha está lista para cortar el árbol de raíz. El hacha está lista para que los que creen que por su consanguineidad, que porque creen que por ser parte de un pueblo, que los que creen incluso que porque van a la iglesia y llegan temprano quizás a todos los cultos, ¿no? Que hay que llegar temprano, hermanos, ¿sí? Eso es claro, ¿sí? Hay que llegar temprano. Que porque están ahí temprano nos ayudan a abrir y a cerrar, ¿no es cierto? Y a veces creen que hay un derecho mayor por sobre otros creyentes. Y la verdad es que no es así. Si no hay arrepentimiento, el hacha está lista para ser cortada de raíz. El haber sido hijo de Abraham no significa que usted tiene el cupo asegurado, y no significaba aquí para el tiempo de Juan el Bautista que ellos tenían el espacio asegurado para estar delante de la presencia de Dios, porque Dios tenía el hacha lista incluso. Si usted no se arrepiente, el hacha funciona y corta el árbol de raíz. Y es por eso que nosotros no creemos que Israel sigue y seguirá siendo, digamos, el pueblo de Dios para siempre, sino que el pueblo de Dios es quien se arrepiente de sus pecados confiando en Cristo como su Señor, porque el hacha está lista. Quien no confiesa sus pecados es cortado de ese pueblo y ya está. Así es que es un llamado al arrepentimiento, a salir de esa autojusticia y autoseguridad que nosotros muchas veces hemos sentido, ¿no? Yo vengo de una generación de creyentes y esa lucha a veces pasa en el corazón nuestro, de sentir que hay cierto tipo de derechos, en vez de sentir que hay mayores, entre comillas, que hay simplemente un privilegio al poder acercarnos a Dios, porque Dios ha permitido que nos acerquemos a Él. Y ese es uno de los grandes problemas. Y es por eso que la salvación, esta oportunidad de poder pertenecer al pueblo de Dios, de acercarnos a Dios con arrepentimiento, con contrición en el corazón, esta predicación de Juan el Bautista implica justamente un acercamiento no solamente a una buena noticia, sino que un acercamiento a un juicio. Porque esta oportunidad se puede convertir en tragedia si nosotros no respondemos de manera positiva
a este llamado de Juan, a este llamado al arrepentimiento, a este llamado de vivir una vida real y verdadera. Y es por eso que en su preparación, digamos, Juan advierte al pueblo con su mención del hacha que está ahí en la raíz del árbol, lista para botarlo. Confiar en nuestra ascendencia y en nuestra herencia no es ningún motivo de elogio delante del Señor. Porque la salvación no es un asunto de herencia. La salvación es un asunto por fe, por una confianza entregada al Dios vivo. Juan advierte sobre el peligro de basarnos en eso. Juan advierte el peligro de creer que tenemos este cupo asegurado por haber nacido ahí o por tener las conexiones suficientes como garantía de la bendición. Y la verdad es que la vida no funciona así. La vida con el Señor no funciona de esa manera. De hecho, nuestro apellido termina valiendo nada porque cuando nosotros conocemos a Dios, entonces Dios nos pone un nuevo nombre, ¿no? Dios nos entrega una nueva familia incluso, que es justamente la familia de la fe, y Dios nos toma entonces y nos hace sus hijos y nos adopta como sus hijos. Por lo tanto, el haber nacido en una familia cristiana, haberse criado en una iglesia, haber nacido en una cultura cristiana, no asegura una verdadera relación con Dios, no asegura un verdadero arrepentimiento, no asegura una seguridad eterna de poder disfrutar de la presencia del Señor. No lo hace. Pero si usted se arrepiente, entonces Dios es capaz de levantar hijos y de hacer hijos incluso en las piedras, de las piedras. No es tu ascendencia, porque no es tu apellido, no es tu derecho ser un hijo de Dios, no es tu derecho tener una relación con Dios, sino que es la misericordia de Dios alcanzando nuestras vidas a través de la venida de Jesús. Es Dios dándonos un nuevo apellido y un nuevo nombre y una nueva nacionalidad. Porque nuestra cultura no termina siendo la cultura de Chile, sino que termina siendo la cultura del reino de los cielos. Y es ahí donde nuestra vida ha de cambiar, y es por eso que es el llamado al arrepentimiento, ¿no? A ese llamado de arrepentimiento efectivo, a no mirar la vida cristiana como un derecho, sino que a mirar las bendiciones del Señor en nuestra vida simplemente como un privilegio, de sentirnos privilegiados por estar delante de Él. ¿Quiénes somos nosotros para exigir derechos delante de Dios? Así lo mira el salmista y dice: ¿quiénes somos nosotros para que de nosotros tengan memoria, ¿no? Si yo miro la creación y hay mucho de lo que acordarse, ¿y te acuerdas de nosotros? Eso es lo que está pensando David cuando nos menciona ese salmo. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Quiénes somos nosotros para eso? Y hoy día, lamentablemente, nos guste o no, que estamos en una sociedad que nos sobreabunda con derechos. Uno discute con alguien y la carta bajo la manga, el derecho. Ya la conversación se va perdiendo, derecho a esto, ¿no? Hay gente que tiene tomas en la playa como segunda vivienda y dice: no, tengo el derecho a tener mi segunda propiedad, ¿no? Y vengo de Copiapó, de Caldera, y eso pasa. Es un argumento. Derecho para acá, derecho para allá.
no nos sentimos privilegiados con ser personas, ¿no? No nos sentimos privilegiados de ser incluso hijos de Dios, sino que muchas veces no buscamos ni siquiera la misericordia de Dios, sino que exigimos en nuestras peticiones delante de Dios que el Señor tiene prácticamente la obligación de sanarme, que el Señor tiene la obligación de entregarme el trabajo que yo quiero, el puesto que yo quiero. Señor, tú dame esto porque yo soy tu hijo. Y cuando vemos la vida de esa manera, nunca quedamos satisfechos, porque nuestra satisfacción va a estar basada en lo que nosotros creemos que es un derecho, en vez de estar basada en confiar en Dios y en que su presencia viva en nosotros, porque ese es el real privilegio, que la presencia de Dios habite en cada uno de nosotros. Ese es un privilegio. Y que Dios no se vaya de ahí, ese es un privilegio. Pero muy poco de nuestras oraciones tienen de eso, de sentirnos privilegiados, de simplemente de poder orar con el Señor, de poder estar en comunión con Él, ¿no? De hecho, para muchos, ni siquiera es un privilegio a veces participar de un culto como este, sino que muchas veces se torna una obligación o una costumbre cultural. Pero es un privilegio que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bondad y vida eterna. El Señor lo hace y envía de esta bendición en medio de la comunidad solamente porque su presencia habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso nosotros recibimos esa bendición. Si no, no. Si no, no fuese así. Y es por eso que es un privilegio el que cuando Cristo muere en la cruz y se rompe lo que separaba el lugar santísimo del altar, eso nos da un aspecto claro. Todos podemos entrar a ese lugar santo. Cristo lo hizo para cada uno de nosotros. Y es por eso que la adoración comunitaria termina siendo un privilegio gigantesco. Debemos pensar en cómo estamos siendo educados por nuestra cultura. Justamente arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mentalidad. Volvernos a Dios y que nuestra mente esté conforme a cómo Dios piensa. No es volver simplemente a su presencia, sino que es volver al pensamiento de Dios, al camino de Dios, a lo que Dios propone para nuestras vidas. Eso es metanoia, arrepentimiento. Volvernos a Dios. Y es por eso que el cristiano no debe perseguir, entre comillas, la libertad de conciencia. No debe hacerlo. Debe perseguir una conciencia cautiva de la palabra de Dios. Una conciencia de arrepentimiento. Una conciencia que está presa de lo que Dios piensa. Y ese tiempo de prisión de nuestra mente es un privilegio. Pensar y adquirir de su palabra para nuestras vidas es un privilegio. Y Dios nos permite abusar de ese privilegio, de tener su palabra siempre con nosotros. Y no solamente eso, sino que Dios nos permite y Dios hace que su palabra incluso y su ley esté escrita ahí en nuestro corazón. Pero aún así no la aprovechamos, ¿no? No aprovechamos de la palabra de Dios porque vivimos en esa perspectiva del derecho y no en la perspectiva del privilegio. Por otra parte, la predicación del Juan el Bautista nos invita a un arrepentimiento efectivo.
en que el pueblo de Dios ha de producir frutos de arrepentimiento. Cuando ocurre esta metanoia, este cambio de mentalidad en que nuestra mente se posiciona en la mente del Señor, entonces nuestra vida ha de ser diferente. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento subraya incluso este tipo de obras, porque volverse a Dios es dejar de sentir derecho hacia nosotros y comenzar a servir a los demás para privilegiar al otro. La base del arrepentimiento de Juan el Bautista, uno piensa equivocadamente que es el bautismo de Juan. De hecho, esa característica de Juan el Bautista, ¿no? A uno lo amarra al tiro con el bautismo, ¿no? de Juan. Con que Juan bautizaba, como que Juan bautiza nomás, ¿no? Como que no hacía nada más. ¿Sí? Y la verdad que no es así. Es Juan justamente el predicador del arrepentimiento efectivo. Porque la base de la predicación de Juan no es bautizar, sino responder a Dios entregando nuestro corazón y nuestra vida. Fíjense lo que hace Juan el Bautista cuando prosigue en su predicación. La gente se pregunta y le dice entonces, versículo 10, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La vinculación de los recaudadores de impuestos, de los soldados, como un sinónimo, ¿no es cierto?, de pecadores, nos muestra el desdén, el enojo o la ira de la sociedad, que la sociedad judía sentía por estas personas. Juan les dice que recauden solo lo estipulado por la ley. Ellos recaudaban más y se lo guardaban para ellos. Y a los soldados, quédense contentos con lo que ganan. Porque ellos extorsionaban a otros con tal de ganar más también. Y se viene el tema de la corrupción, ¿no? Para nuestra sociedad hoy día es fácil hablar de corrupción. Porque si hay gente que se colude para ganar más dinero, subiéndole el valor a los medicamentos, sabiendo que hay gente que se puede morir por no comprar esos medicamentos, entonces los mandamos a clases de ética, ¿no? Nuestra sociedad no sabe, porque no sabe aplicar justicia. Yo no estoy predicando un evangelio de izquierda porque no soy de izquierda. Porque Juan el Bautista no era de izquierda cuando dice, si tienes 2 túnicas, dale una al otro. Pero nuestra sociedad no sabe de lo que es justicia. Y que la corrupción es un pecado grave. Y siempre es un pecado grave porque en última instancia lo que la corrupción trae no es simplemente subir el dinero de que uno pague algo más, sino que la corrupción trae muerte. Cuando hay gente que se colude, hay otra gente que se muere por eso. Hay otra gente que no le alcanza por eso. Hay otra gente que no vive en dignidad por eso. Eso era lo que hacían los recaudadores de impuestos. Ellos recaudaban más de lo que debían recaudar. Y había una familia entonces
que le alcanzaban menos para el pan, hijos que alimentar, en donde la metodología de anticoncepción no es como la de hoy día. Tener 8 hijos y alimentar 8 hijos cuando te cobran sobre el 30% de los impuestos de todo lo que tú ganas, es traer pobreza, es traer muerte, es traer desolación. Y Juan les dice, arrepiéntanse. El arrepentimiento efectivo tiene que ver con otra mirada de no al beneficio propio, sino que al servicio del otro. Lo que Juan está haciendo no le está diciendo tengamos todos lo mismo, ¿no? Juan no le está diciendo recibamos todos el salario tanto. O no le está diciendo todos tienen que tener una sola túnica. No está afirmando nada de eso. Juan está afirmando que una muestra del arrepentimiento efectivo es alejarnos de la corrupción para servirnos al otro, dejar de aprovecharnos de uno para comenzar a servirlos a ellos. Si yo de él me aprovechaba, hoy día lo bendigo. Si usted se arrepiente, entonces ¿qué es lo que hace? Es justamente eso. Por lo tanto, ese ministerio refleja incluso, el ministerio de Juan el Bautista refleja el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento en general, que era esa misma predicación. De que el arrepentimiento trae paz y bendición para los demás. Aquí no se trata de qué hacer para ganar tales cosas, sino lo que Juan está apuntando es lo que tú haces demostrando lo que tú eres. Este pasaje descubre la clase de corazón que Dios desea. Y es por eso que no tiene que ver tanto con bautizarse, sino que tiene que ver con la clase de corazón que Dios desea. Así que la relación con Dios no se basa en ningún momento en un derecho adquirido, sino en un corazón convertido, consciente y que busca el perdón. Cuando nosotros recibimos la salvación, la recibimos sin merecer absolutamente nada. Lo que Dios está diciendo a través de Juan en esta predicación es que ustedes deben buscar el beneficio del otro sin buscar absolutamente nada de ganancia para ustedes. Porque esa es la gracia de Dios. Y es por eso que la Biblia nos invita a dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Dar de gracia a gente que no lo merece. A gente que no amamos. A amar a nuestros enemigos. Entregarnos incluso por ese enemigo. ¿De qué nos está hablando esto? La gracia de Dios existe para que nos convirtamos en personas dedicadas a perseguir el bien, como afirma Pablo en Tito capítulo 2. Esos son los frutos de evidencia de que la gracia de Dios está activa en nuestra vida, de que ese árbol debe seguir creciendo y que el hacha entonces no está ahí para cortar ese árbol, sino que corre agua y que fluye para que ese árbol aún sea más potente. Juan el Bautista le está diciendo, no cometan abusos de poder. Nuestro mundo vive en constante abuso de poder. En nuestros países, incluso desarrollados, entre comillas, los abusos son a veces un modo de exigir a las personas lo que es más saludable para ellos, priorizando muchas veces el negocio. Y muchas veces así funciona. Y el Evangelio nos presenta otra realidad. Porque cuando tú comienzas
a comprender quién es Dios y que Él ha estado dispuesto a ser un niño, a encarnarse, a nacer del vientre de una mujer, al ser cuidado por una mujer, al aprender a caminar y al crecer como todo niño, como toda persona, e incluso al entregarse por los demás. Entonces, ahí nosotros comprendemos que nuestro Dios no es como los dioses romanos que abusaban de su pueblo, sino que nuestro Dios viene a servir a su pueblo y a dar lo sumo por ellos hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por eso que a nuestro Dios se le ha dado un nombre sobre todo nombre, por esa calidad de servicio que Él ha tenido. Esa es la predicación de Juan. Ese es el mensaje de Juan para nuestras vidas. Juan nos está diciendo incluso, no cobren impuestos, cobren lo que hay que cobrar. Y por último, el mensaje de Juan el Bautista nos dice que no hay nadie, independiente del poder que aparente tener, no hay absolutamente nadie que exista en el universo que esté por sobre los requerimientos de la ley de Dios. No hay nadie. Alguien puede estar por sobre la ley local. Alguien puede estar incluso y creerse con los derechos de estar por sobre la Constitución, pero no va a llegar un día en que nadie va a estar por sobre los requerimientos del Señor. El texto nos menciona del versículo 18 que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además estas, y encerró a Juan en la cárcel. Es posible que por su posición Herodes se sintiera por sobre la ley de Dios. Es posible que por su herencia justamente Herodes se sintiera en una mayor posición por encima de la ley moral de Dios. Pero Juan no ve así la vida. Nosotros tampoco debemos verla de esa manera. Jamás y en ningún momento de nuestra existencia debemos pensar que porque se nos ha investido con algún poder, con alguna autoridad, nosotros estamos por sobre los demás y que nosotros estamos por sobre la ley, sino que al contrario, en realidad el que está en un puesto de autoridad, él tiene la obligación de ser como Cristo, que se sujetó a la ley y la cumplió al 100%. Ahí está nuestro mayor ejemplo de autoridad. El mayor ejemplo de autoridad no abusó de la autoridad. No vino a cambiar la ley para su propio beneplácito ni su propio beneficio, sino que vino a cumplir la ley para el beneficio y la bendición de los demás. Ese es nuestro Dios. Queridos, tenemos un Dios al cual nosotros tenemos el privilegio de servir, al cual tenemos el privilegio de conocer, de amar. Cautivémonos con eso. Sintámonos atraídos por ese Jesús. Por ese Jesús que va a ser y que está siendo expuesto por Juan. Diciendo, aquí hay un liderazgo. Pero este es un mal liderazgo. Va a venir uno verdadero. Va a venir un verdadero rey. El libro de Lucas nos expone a Herodes justamente para mostrarnos al que viene. Este rey Herodes, ni un brillo. Pero el que viene es lo más potente que va a existir. Y el que viene, incluso teniendo el derecho de estar por encima de toda ley, aún así se somete a la ley.
Y en los tiempos de juicio, nadie va a estar por sobre la ley moral del Señor. Nadie. Nadie. Y es por eso que la predicación de Juan nos trae esta doble perspectiva de la vida. Una perspectiva de arrepentimiento. Y en que el arrepentimiento no tiene que ver simplemente con una cuestión de culpa. Oh, yo me siento culpable y ya está. No. El arrepentimiento es justamente arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, alienarla con la forma de pensar del Señor para servir al otro. Si no, es simplemente culpa y no se arrepintió. Los frutos de arrepentimiento son frutos hermosos y maravillosos. Pero si estamos siempre sin entregar ni demostrar esos frutos, eso no es arrepentimiento, eso es culpa. Y eso va a ser juzgado también por el Señor. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo más profundo de nuestro ser. Así que Juan viene y compara a la multitud de la gente con serpientes incluso, que huyen del fuego. Cuando uno hacía un fuego para calentarse ahí en el desierto, entonces serpientes salían, ¿no? Porque comenzaban a sentir el calor. Y salían y se arrancaban. Y así predica Juan el Bautista. Oh, generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? El que se arrepiente no tiene necesidad de huir de esa fogata. No tiene esa necesidad de arrancar de esa mesa y de compartir el privilegio de estar sentado al lado de nuestro Señor, sino que incluso somos invitados a participar de su mesa, somos llamados a formar parte de su familia. Somos llamados a ser hijos. Y esos que huyen terminan presentándose esas serpientes como enemigos de Dios. Este es el evangelio mismo que Jesús predica posteriormente, de entender que al que se le perdona mucho va a amar demasiado. Si alguien pregunta cuál es el aspecto externo de una vida transformada, la respuesta es sencilla. Es tratar a las personas con generosidad, con amabilidad. Satisfacer sus necesidades espirituales y materiales entregando el Evangelio y negarnos a abusar de cualquier autoridad que nosotros podamos tener. ¿Eres jefe en algún local donde tú trabajas? Tienes una oportunidad maravillosa y hermosa de que tu poder sirva para el servicio de los demás. ¿Eres padre y tienes esa posición de autoridad? Tienes el privilegio tremendo de poder mostrar ese arrepentimiento sirviendo a tu hijo. ¿Eres esposo? Tienes el privilegio tremendo de poder entregarte en servicio y negarte a ti mismo por las necesidades de tu esposa. Así es que debemos destacar justamente que no existe una conexión cultural que nos garantice la salvación, ni nacer en un país cristiano, ni en una cultura cristiana, ni en un hogar cristiano, ni asistir a la iglesia. No significa nada si no respondemos personalmente a la oferta de arrepentimiento que tenemos al acudir a Jesús. Y a través justamente del arrepentimiento, los poderosos se sienten a veces más inmunes con respecto a su responsabilidad. Y a través de la predicación de Juan y del arrepentimiento, ese poder se transforma en servicio, se transforma en amor. Por eso que el puente que cruza la cima del pecado es el reconocimiento con el arrepentimiento que viene del perdón del Señor. No es como el caucau, ¿no? Que no se puede juntar. Sino el perdón de Dios junto con ese arrepentimiento. Un puente de amor que puede conectar
no ciudades, sino que dos realidades, la realidad del cielo, del reino de los cielos, viniendo a la tierra, a morar ahí en tu corazón a través del arrepentimiento en Cristo nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos anime a través de la predicación de Juan y que seamos una vez más llenos en plenitud con el Espíritu de Dios para mirar la vida de Jesús como un ejemplo hacia nosotros y como una demostración plena de que en Cristo nosotros encontramos verdadera libertad.